Siguiente tema, hermanos, se titula ¿Quién es Melquisedec? Desde el Salmo 110, en el verso 4, Dios juró que Cristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto sucede en Hebreos, capítulo 5, versos 6 al 10, donde dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese otro lugar es el Salmo que acabamos de leer, donde se dijo esto. Verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos empezar por ver que dice que Cristo es nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero si Cristo es Melquisedec, entonces Cristo es llamado sumo sacerdote según el orden de él mismo. Vea cómo dicen los versos 4 y 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Pero si Cristo es Melquisedec, y Cristo es nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ahí sí se está glorificando a sí mismo, haciéndose sacerdote según el orden de él mismo, si él es Melquisedec. ¿Se da cuenta cómo esto empieza a descuadrarse y a no empatar con lo que dice la misma Escritura? Aquí dice que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el contexto nos dice dónde sucedió esto, dónde Cristo fue declarado sumo sacerdote por Dios. Dice ahí, en los días de su carne, después de su sacrificio, después de que rogó con súplicas, con gran clamor y con lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Después de esto, Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote y Melquisedec ya era sumo sacerdote desde antes de la creación del mundo. Se puede comprobar desde el tiempo de Abraham en Génesis 14, 18. Desde ahí, Melquisedec ya era rey de Shalem y sacerdote desde el tiempo de Abraham. Si Cristo era Melquisedec, entonces Cristo ya era rey y ya era sacerdote desde antes de los días de su carne y desde antes de que fuera declarado por Dios sumo sacerdote. Repito, esto sigue descuadrándose, esto sigue no empatando con lo que dice la Escritura por todas aquellas doctrinas que dicen que Melquisedec es Cristo. Hebreos 7:11 dice que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si Cristo es Melquisedec, no es otro sacerdote, porque Melquisedec ya era sacerdote desde antes de la creación del mundo. Y si Cristo es Melquisedec, entonces él ya era sacerdote desde antes del sacerdocio levítico. Y entonces no se levantó otro sacerdote después de la imperfección del sacerdocio levítico. El verso 15 dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, y dice a semejanza, es semejante, no es igual. El verso 3 dice que Melquisedec es sin padre ni madre, sin genealogía. Cristo no tiene padre, ni madre, ni genealogía.
Es el gran debate que tiene el judaísmo, la genealogía de Cristo. Y dice que ni tiene principio de días. Y habrá quien diga aquí, es que se trata de Cristo antes de que viniera a la tierra. Y ahí no tenía padre ni madre, ni genealogía, ni principio de días. Piense bien lo que estamos diciendo. Antes de venir a la tierra, ¿Cristo no tenía padre? Claro que sí. En el libro de Melquisedec de los rollos encontrados en Qumran, Melquisedec es presentado como una figura celestial líder de los ángeles de Dios en la guerra contra Belial. En este contexto, Melquisedec es una figura angelical divina. Usted se ha preguntado, ¿por qué los ángeles nunca le llamaron Padre a Dios? ¿O se ha preguntado, quién es el Padre de los ángeles? Hebreos capítulo 1, verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Jamás, como dice ahí, Dios dijo a los ángeles, mi hijo. Y además, como está en Juan capítulo 1, verso 12, todos los que recibimos a Cristo y creemos en su autoridad o nombre como hijo de Dios, a estos Cristo nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, pero de los ángeles. Esto hablando de seres humanos, pero de los ángeles, ¿a cuál Dios le dijo hijo jamás? Los ángeles creen en Cristo, por supuesto, pero no siendo ellos seres humanos, no pueden ser hechos hijos de Dios. Los ángeles fueron creados como siervos y mensajeros, y aunque son seres divinos que tienen un nivel muy elevado, en la condición en la que fueron creados, en esa condición y en ese nivel se quedan. Pero al ser humano, como ya lo hemos visto, se le ha dado la oportunidad y capacidad de evolucionar a un nivel más alto que los ángeles. Por esto, en 1 Corintios capítulo 6, verso 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Para tú juzgar a un ángel, tienes que ser mayor que un ángel, porque el que juzga es mayor que el juzgado. Pero el ser humano también puede involucionar hasta ser peor que las bestias, hasta ser, como lo define la ciencia, un Homo sapiens, un animal o un chango con intelecto. Es aquí donde la ciencia se equivoca, y sí, lo decimos con toda autoridad que nos da la palabra de Dios. La ciencia se equivoca, el chango no evolucionó a hombre, fue el hombre el que involucionó a chango. Por eso hoy se pueden encontrar vestigios de hombres que parecen changos, pero es porque el hombre involucionó, no es porque el chango evolucionó. Y de esto tenemos pruebas en la palabra de Dios, con lo que le pasó al rey Nabucodonosor, como está en Daniel capítulo 4, verso 16. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. El hombre involucionó. El verso 25 dice que lo echaron de entre los hombres y con las bestias del campo vivía, y con la hierba del campo se alimentaba, y con el rocío del cielo se bañaba. Es por esto que sí pueden encontrar vestigios de que hubo changos que parecían humanos, pero es porque el humano involucionó. Veamos la maravillosa oportunidad que tenemos de ser seres humanos, oportunidad que los mismos ángeles quisieran para poder ser ellos hechos hijos de Dios, no solo siervos de Dios, y para poder tener la oportunidad de evolucionar hasta un nivel más alto como el que puede juzgar a los ángeles. Pero hoy hay quienes ya no quieren ser seres humanos, quieren ser como los ángeles. ¿No se dan cuenta
que con eso renuncian a la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y con eso renuncian a la oportunidad de evolucionar a un nivel más alto que un ángel. Pero bueno, esto sería otro tema. Aquí el punto es, ¿quién es Melquisedec, que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, y que no tiene principio de días? Porque Cristo sí tiene padre, antes y después de venir a la tierra. Y Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, pero Melquisedec sí fue creado antes de los días de la creación, igual que todos los ángeles. Los ángeles fueron creados antes de la creación de los días, antes de la creación de la materia y del tiempo. Antes de todo esto fue creado el mundo espiritual. Primero es el mundo espiritual antes que el mundo material, y también ya hemos visto las tres primeras dimensiones que se encuentran en el Génesis o en el principio, como está desde Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio, ahí se está creando el tiempo. Principio, tiempo. Luego Dios creó los cielos, ahí es el espacio. Y la tierra, ahí está la materia. El tiempo o los días fueron creados ahí, cuando Dios dijo, y fue la tarde y la mañana, un día. Ahí se creó el primer día de los días. Y ahí se creó el tiempo. Y antes de esto ya existían los ángeles. Antes de esto ya existía el mundo espiritual. Y claro, ya existía Melquisedec. Por esto, Melquisedec no tiene principio de días, porque fue creado antes del día primero de la creación. Y no tiene padre ni madre ni genealogía, como los ángeles, porque no fueron creados como hijos. Fueron creados como siervos y como mensajeros. Pero entonces debería ser claro, Cristo no puede ser Melquisedec. Ahí mismo en el verso 3 de Hebreos 7 dice que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. No dice es el Hijo de Dios, ni dice es hecho igual al Hijo de Dios. Dice semejante, parecido. Y Cristo se levanta como sacerdote a semejanza del sacerdocio de Melquisedec, no igual al sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Cristo es más sublime. Dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bendito sea nuestro Rey Yeshua. Cristo, como sumo sacerdote, es más sublime que los mismos cielos. Es más sublime que el sacerdocio de Melquisedec. Pero sí es a semejanza del sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Cristo también es un sacerdocio celestial, como el de Melquisedec. Ambos son sacerdocios del templo celestial, pero el sacerdocio de Cristo es más sublime que los mismos cielos. Y para las doctrinas que no creen en Cristo y que argumentan que Cristo nunca fue ungido como sacerdote ni como rey con el aceite de la unción mencionado en Éxodo 30, versos 22 al 25, esto es fácilmente refutable porque aquí estamos viendo que Melquisedec ya era rey y ya era sacerdote, y podríamos preguntar, ¿dónde, quién o en qué momento fue ungido Melquisedec como rey y como sacerdote? Porque repito, porque Melquisedec es rey y sacerdote, ungido por quién o cómo o con qué aceite. Porque no hay forma de que Melquisedec haya sido ungido con el aceite de Éxodo 30 que hizo Moisés, si Moisés aún no existía para el tiempo de Melquisedec. Pero ya es sacerdote y ya es rey. ¿Quién lo ungió? ¿Cómo lo ungieron? ¿Con qué lo ungieron? Claro, fue ungido por Dios mismo.
pero quieren que Cristo sea ungido por el hombre y con un aceite que creó Moisés hasta 1500 años después aproximadamente, desde Adán. No, esta es una doctrina de demonios y una doctrina desviada de la verdad de la misma Torá. Estamos hablando de Génesis y de Éxodo. Génesis donde aparece Melquisedec y Éxodo donde fue hecho el aceite de unción. Es claro que Cristo es ungido por Dios Padre, igual que como Melquisedec, y por supuesto, Cristo no es ungido con aceite hecho por hombres. Cristo es ungido con el Espíritu Santo y no es ungido por hombres, aunque los que no creen en Cristo argumentan esto y quieren ver que Cristo sea ungido por hombres. No, Cristo fue ungido por el mismo Padre eterno y fue ungido con el Espíritu Santo, no con aceites, como está en Hechos capítulo 10, verso 38. Ahí dice claramente que Cristo sí fue ungido, no con aceites ni por hombres, fue ungido con el Espíritu Santo y por el Padre eterno. Alabado sea nuestro Rey Yeshua y alabado sea El Shaddai, el Abba Kadosh, el Padre Todopoderoso. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.